Lo que vengo a contaros hoy es un proyecto que estamos llevando a cabo, estamos en el tercer año de desarrollo, no está siendo fácil, también hemos pillado 2 años de pandemia con restricciones de movilidad y a través de este proyecto vamos a ver pues, cómo podemos contribuir con nuestras conclusiones a este foro Unión Europea-China. Como hemos visto, ¿no?, que se ha evolucionado, en este sentido, ¿no?, voy a continuar con la presentación de este proyecto. Como os decía, he preparado una presentación que más parece un libro de texto, veréis que tiene muchísimo texto. Voy a ser muy breve también en mi presentación, pero si alguien después de las ponencias tiene curiosidad en conocer más detalles sobre el proyecto que os voy a contar, pues se puede desde Cátedra China compartir la presentación para que se vea, ¿no? Empezamos por la introducción. Lo que quería comentar y por centrar un poco el contexto de nuestro proyecto es la creciente relevancia de los proyectos de participación público-privadas, no solamente en China, sino también en el resto del mundo, ¿no? Están creciendo tanto en número de proyectos como también en el ámbito de la investigación, aunque todavía es embrionario, pero genera muchísimo interés, ¿no? Tanto desde el lado de China como el nuestro, de España, de Europa, hay 3 campos de estudio complementarios que nos permiten comprender, entender mucho mejor los proyectos de participación público-privada. Un poco nos preocupa lo mismo, ¿no? Lo que serían la gestión de riesgos, la gestión de gobernanza y el comportamiento de los participantes privados, de esas empresas que cooperan en el desarrollo de proyectos PPP con los gobiernos. En este sentido, el proyecto que hoy os voy a presentar es un proyecto de promoción en el mercado chino, en concreto del clúster de energía de la Comunidad Valenciana y de los miembros que pertenecen a este clúster, y está siendo un éxito tanto desde el punto de vista en resultados empresariales, que a lo largo de la presentación os comentaré, como también en las publicaciones en un ámbito internacional que nos han permitido presentar nuestros trabajos, ¿no? Aquí tenemos pues, las 4 publicaciones, son muy recientes, en el año 2021, 2020 y 2022, tanto en Journal of Business Research o en 2 capítulos de libro en Nova Publisher. Ya centrándonos en lo que es el proyecto, en este proyecto de participación público-privado, lo que hemos realizado, un poco nos hemos centrado en ciudades inteligentes, puertos inteligentes y fábricas inteligentes. Las empresas, hemos elegido 17 empresas que pertenecen como socios, como miembros a este clúster de energía de la Comunidad Valenciana y que eran capaces de aportar sus capacidades en estos 3 sectores, en estas 3 áreas, ¿no? En concreto, conseguimos evaluar lo que podían aportar, cuáles eran sus ventajas competitivas y nos centramos, insisto, en estas empresas de la Comunidad Valenciana, así como en los proyectos de 2 provincias chinas, la provincia de Hainan y la provincia de Guangdong. Aquí, insisto, estamos en el tercer año del proyecto. Hemos ya concluido, ¿no?, el papel clave que juega el clúster en la promoción internacional, en concreto hacia el mercado chino. Y aquí entendemos que China, todos sabemos, es una economía política que entiende muy bien, perfectamente bien, el papel central de nuestras instituciones para apoyar esas relaciones empresariales. Por tanto, es cierto que el presentar un proyecto, una de las claves de éxito de este proyecto es que estas empresas no han ido de una manera solas a China, al mercado chino, sino realmente amparadas bajo el paraguas de un clúster de energía que sí que les ha dado ese soporte en este sentido de relaciones bilaterales también con otras asociaciones chinas, con otros centros de investigación, ecosistemas de innovación, de forma que hemos podido establecer primero ese marco entre el clúster de energía de la Comunidad Valenciana y otras asociaciones relevantes en este mismo sector en estas 2 provincias, insisto, tanto en Hainan como en Guangdong, y por otra parte ha permitido, después de este marco, por una parte un trasvase de conocimientos, como muy bien han dicho ponentes anteriores, ¿no?, como Felipe comentaba, la importancia de entender cómo razonan estos directivos chinos, ¿no?, intentar entender y escuchar y preguntar también sobre sus necesidades, lo que quieren, qué podemos aportar como empresa española, porque muchas veces, también ha comentado Gloria en su presentación, con un recorrido económico a lo largo de la historia de China,
también ahora mismo parece están muy realmente avanzados tecnológicamente, y a veces uno tiene la sensación como empresa que no nos necesitan para nada, ¿no? Dices, bueno, realmente el tener estos foros, ¿no?, como paso previo a detectar esas oportunidades donde nuestras empresas puedan cooperar con las empresas chinas ha resultado también un factor clave para entender hasta qué punto, ¿no?, o gestionar bien las expectativas que tienen tanto estos gobiernos regionales que os comentaba como las empresas que tienen que cooperar con las nuestras, ¿no? Por otra parte, hemos visto las oportunidades en el sector de energía e industria 4.0 en China. Ha comentado también Javier ese cambio de modelo productivo, programas como el Made in China 2025 y realmente China sí que pretende dar ese upgrade, ¿no?, a su industria, incorporando mucha tecnología, la mayoría que quizás ya la tienen de desarrollo propio, pero otra mucha pues también necesitan, ¿no?, esa transferencia de tecnología de países fundamentalmente como Estados Unidos y como países europeos, ¿no? Sabemos también en el contexto actual que por las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, pues quizás aquí Europa nos vemos con una cierta ventaja también para poder aprovechar esas oportunidades mejor que otras empresas americanas en este momento, ¿no? Comentar aquí también en cuanto a cómo aprovechar esas oportunidades que China es un mercado muy dinámico. También he tenido la suerte de poder vivir una década en China, coincidiendo incluso en época con algunos de los ponentes, como Javier, y todos hemos visto, bueno, uno se iba un mes de vacaciones, volvía y parecía que por lo menos, no sé si otra China, pero nos encontrábamos otro barrio, ¿no? Realmente un mercado tan dinámico lo que exige o nos exige es tener presencia permanente en el país, porque igual que te caen algunas de las oportunidades que tienes en marcha, te surgen otras nuevas, ¿no? La única manera, y que tienen que entender nuestras empresas, ¿no?, para poder realmente aprovechar estas oportunidades y que los proyectos no se conviertan en un proyecto cortoplacista con mucho arranque, detecto unas oportunidades de negocio que luego se frenan, se caen y ya se acaba el proyecto, es tener presencia permanente, porque para alegría nuestra, ¿no?, para nuestra tranquilidad, igual que caen algunas oportunidades, se generan muchísimas más. Por tanto, aquí diría que es crucial entender aspectos clave, ¿no?, del país, como esa idiosincrasia del país, saber construir esas redes interempresariales. En parte de nuestros estudios, ¿no?, ahí analizamos también empíricamente el valor de la confianza, ¿no?, como antecedente realmente de esas relaciones de éxito con las empresas chinas, lo que en China también su palabra, ¿no?, recogería dentro del concepto de Guanxi. Y por último, la elección de socios, que resulta clave, ¿no?, y una de las mayores dificultades o preocupaciones que tienen nuestras empresas cuando llegan al mercado chino, ¿no? Es con quién me junto, con quién voy a desarrollar este proyecto, ¿no? Solamente se puede con una relación de confianza y entendiendo o intentando ponerse en el lugar también de estas personas, ¿no? De estos directivos chinos, de estas empresas, y muchas veces no olvidando nunca y teniendo siempre presente que es una economía política, que el papel central del gobierno es clave y que todas estas empresas privadas también tienen que estar muy coordinadas con esas directrices del gobierno. Por tanto, tenemos que manejar muy bien esos posibles conflictos, ¿no?, por cambios quizás de políticas, y donde nuestra empresa tiene que saber navegar, ¿no? Ya nos centramos en lo que son proyectos de ciudades inteligentes, puertos inteligentes y fábricas inteligentes. La provincia de Hainan quizás dicen, ¿no?, que va a ser una de las regiones en China que mayor crecimiento económico vamos a ver, se va a experimentar. Lo que es cierto es que hay programas europeos que estamos tratando, ¿no?, lo que sean puertos 4.0, y que también China tiene dentro de esa digitalización, dentro de esos programas, ¿no?, recogidos en Made in China 2025, el digitalizar, el implementar inteligencia artificial y Internet de las cosas y todo lo que puedan, ¿no?, dentro de esos puertos, y Hainan tiene muchísimas oportunidades, juega un papel clave en este sentido. Y luego tienen muchos proyectos de ciudades inteligentes
e incluso fábricas inteligentes que también necesitan en ese desarrollo chino, ¿no? Primero siendo la fábrica del mundo, luego el banco del mundo y ahora en esa fase de transferencia de tecnología de otros países hacia China, necesitan que esas fábricas como fábrica del mundo sean cada vez mucho más productivas, mucho más inteligentes, mucho más automatizadas también y están ávidos de recibir cualquier tecnología o cooperar con empresas europeas en este sentido, ¿no? Comentar también en estas tres áreas que China y Europa miramos hacia un mismo objetivo, ¿no? Aquí se refleja en esta transparencia, ¿no?, en los distintos programas, tanto en el lado de Europa como de China, pero al final lo que ambos países pretendemos, ¿no?, España o China, es reducir esa huella de carbono, reducir esas emisiones de efectos gas invernadero, al final contribuir a un mejor y más sostenible mundo, ¿no? Algunas de las recomendaciones para las empresas privadas que quieran acceder a proyectos en China quizás pues, sería encontrar nichos de mercado, ¿no? Por ejemplo, las ciudades esponja o en temas de estacionamiento, Internet de las cosas, ¿no? Como repito, insisto, ¿no?, comentaba antes, tener presencia permanente en el mercado es clave. Asociarse con líderes de la industria local en estos campos. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear esa estrategia de un win-win. No pensemos, nuestras empresas no pueden pensar que van a China solamente a aportar, sino realmente hay una cooperación bilateral, de ellos también se aprende muchísimo. Otro tema es la propiedad intelectual. Este es un tema, sabemos, sensible, ¿no? Cómo protegen nuestras empresas europeas ese know-how industrial y cómo también sabemos de los esfuerzos en los últimos años, especialmente en China, en materia de protección intelectual. Cooperación en terceros mercados. Muchas veces cuando las empresas entran en este proyecto con nosotros, se dan cuenta que aunque la salida del proyecto es conquistar, entrar, ¿no?, acceder a ese mercado chino, la realidad es que desde China se generan muchas oportunidades hacia países terceros, fundamentalmente hacia otros países en Asia, ¿no? Y cómo China también juega un papel fundamental para poder aprovechar esas oportunidades en otros mercados que quizás la empresa europea, la empresa española, ¿no?, de miembro del clúster, no se había planteado a priori, ¿no? También esos proyectos de I+D, inversión en fusiones y adquisiciones, también, como ha comentado Javier, es una clara tendencia ahora mismo que nosotros estamos viendo también desde el lado de la empresa. Precisamente pues porque lo que quieren es tener una participación, no tiene por qué ser mayoritaria, pero una participación en nuestras empresas o en nuestros proyectos para abordar también esos proyectos con un componente más exigente en innovación y aprender o entender mejor cuando ellos comparten ese objetivo de liderar y de dirigir una misma empresa, ¿no?, una empresa donde tienen como socios las empresas españolas, ¿no? En cuanto a industrias y programas estratégicos emergentes, ¿no?, gubernamentales chinos, como puede ser Belt Road Initiative, Made in China 2025 o China Saludable 2030, vemos también cómo la cadena de suministro de los gigantes chinos, ¿no?, lo que ellos llaman innovación autóctona, nos está influyendo también en el proyecto. Y ese entorno de protección intelectual abierto, ¿no? Centrar el valor realmente en el servicio y cómo tenemos que entender también esa protección intelectual en un marco de respeto, no solamente de contratos o de regulación jurídica, como puede ser la perspectiva más europea, sino también en ese lado de entender al directivo chino, a las empresas chinas y ese marco de confianza que generan desde el primer momento, teniendo una visión compartida de lo que se tiene que abordar, ¿no? Aquí en la transferencia de tecnología, repito las etapas de desarrollo chino como resumen. Primero, fábrica del mundo, una etapa que tienen, como también comentaba Gloria, más que superada desde hace muchísimo tiempo. Como banco del mundo, está claro que tuvieron acopio de recursos económicos suficientes como para ir comprando, situándose estratégicamente en muchos sectores, también a nivel internacional. Es verdad, y luego veremos que tampoco realmente están
tan internacionalizados, ¿no? Están tan internacionalizadas sus empresas como muchas veces nos creemos, ¿no? Sigue siendo para ellos una asignatura pendiente en muchos sectores. Y lo que hablaba de mejoras en el campo de la protección intelectual, donde realmente se están esforzando, ¿no? Por tanto, en cuanto a conclusiones y en lo referente a la mirada hacia las relaciones entre Unión Europea y China, comentar que los proyectos de participación público-privada son de interés tanto por la parte de la Unión Europea como de China. Por tanto, miramos hacia el mismo lado tanto en proyectos reales como en el ámbito de la investigación. En ciudades inteligentes, puertos inteligentes, fábricas inteligentes, también Unión Europea y China miramos hacia un mismo objetivo. Como comentaba, aquí están los distintos programas, ¿no? En Europa, economías con cero emisiones netas, emisiones de gases de efecto invernadero, según las áreas de interés definidas en el programa Horizon Europe 2021-2027, el programa de investigación y desarrollo definido por la Comisión Europea para alcanzar los ambiciosos objetivos sostenibles de la Unión Europea en 2030 y, por otra parte, también lo que afecta a generación de ciudades, puertos e industria en este sentido, ¿no? Y por su parte, China tiene un fin de lograr ser regiones climáticamente neutras para el 2060. Por tanto, la tercera conclusión es el papel clave que juegan los clústeres europeos. En las últimas 3 transparencias tengo de la fuente de la Oficina Comercial de España en China, en concreto en Pekín, un resumen de alguna información. Aquí es clave también que si hablamos de que uno de los resultados de nuestro proyecto es entender que una parte del éxito ha sido contar con un clúster que amparaba a todas estas empresas privadas, pues también se hace extensible a otras instituciones, tanto españolas como europeas. Por tanto, las empresas privadas que muchas veces tenemos por costumbre, ¿no?, internacionalizarnos o buscarnos la vida o salir de una manera autónoma a otros mercados, que ya está bien. En China, pues realmente el consejo sería contar con nuestras instituciones porque realmente se aprende muchísimo, nos adelantan mucho trabajo y juegan un papel clave para esa estrategia de acceso a ese mercado en concreto, ¿no? En cuanto a otra conclusión serían las claras oportunidades que encontramos ahora mismo en China en el sector de la energía y la industria 4.0, ¿no? Para las empresas europeas que buscan acceder a este mercado chino, como resumen, importantísimo entender esa idiosincrasia del mercado y la cultura empresarial, la importancia, como segunda conclusión, de construir redes interempresariales sobre las que desarrollar esas relaciones de confianza a largo plazo y, por último, la necesidad de buscar socios capaces de contribuir a ese desarrollo de los proyectos, ¿no? Pueden ser socios públicos, State-Owned Enterprises, las SOEs, o pueden ser socios privados, ¿no? Muchas de las veces estas empresas privadas son empresas de un tamaño importante, cotizan en bolsa y también tenemos que entender que España, o nuestras empresas españolas, siempre vamos a estar en desigualdad con respecto al tamaño de esas empresas chinas, ¿no? Pero no por esto tiene que condicionarnos el entendernos como parte igual en el proyecto en otros muchos sentidos, ¿no? Transferencia de tecnología es esa estrategia china una vez superadas esas 2 fases anteriores que hemos comentado. Y, por tanto, la necesidad de que nuestras empresas europeas se acerquen de una forma adecuada a ese mercado chino. Primero, explicando la importancia de mostrar claramente las ventajas competitivas de las empresas europeas. Precisamente por esto hicimos ese mapa de capacidades, ¿no?, para que las empresas y los gobiernos regionales de China entendieran exactamente qué hacíamos mejor, ¿no?, cada una de nuestras empresas y qué tecnología en esas áreas se habían desarrollado, ¿no? La realidad, os comentaba al principio de mi presentación, el éxito de este programa en cuanto a resultados empresariales es así. De las 17 empresas, la realidad 2 años después, en el tercer año, es que tenemos 8 empresas, 8 de ellas están muy avanzadas en proyectos piloto que se van a desarrollar de una manera conjunta
en China, en ese intercambio de información que ya ha habido sobre ese proyecto, en buscar soluciones, porque muchas veces la voluntad de cooperación existe, pero luego, aunque tengamos una tecnología, hay que adaptarla también a la situación de ese mercado chino. Comentaros, por ejemplo, pues que en tema de residuos, en tema de para ciudades inteligentes, los porcentajes, ¿no?, que componen un residuo en Europa no tienen nada que ver con un residuo en China, y eso te condiciona totalmente cómo tienes que adaptar esa tecnología para poder abordar un proyecto allí. Por tanto, también está resultando para nuestras empresas de una exigencia muy alta. Las 17 empresas que hace 3 años miraban hacia China para internacionalizarse, hoy en día siguen mirando hacia China, pero todos sabemos lo mucho que ha llovido, ¿no?, en distintos frentes. Por tanto, esta es un poco la explicación, ¿no?, con pandemia por en medio, que ha hecho que de 17 que todavía siguen en el programa, realmente 8 estén de una manera proactiva, y el resto, pues bueno, también han influido otros factores como fondos europeos, como programas europeos, como Next Generation, que también han apostado, ¿no?, por pilares clave como son la digitalización o la sostenibilidad, y que ha hecho pues, que sean empresas, pymes valencianas, que estén un poco desbordadas con otros proyectos europeos, como para plantearse, ¿no?, abordar la internacionalización hacia China, cuando hace 3 años pues, la situación era bastante diferente, ¿no? Y como última conclusión, desde una visión a largo plazo, tanto europea como china, ¿no?, pues podríamos decir, o es mi opinión, ¿no?, que tenemos una muy buena cooperación, tanto en proyectos de cooperación público-privada como en el sector de la energía, pudiendo abordar proyectos conjuntos no solamente en China, sino también en países terceros, ¿no? Os comentaba que las últimas 3 diapositivas eran China como potencia económica mundial, la fuente es ICEX, China como el cambio de modelo productivo, ¿no?, ese viejo modelo productivo hasta el 2012, y el nuevo modelo económico, ¿no?, que parte o que se data desde el año 2012, la nueva clase media, y sobre todo los aspectos clave más importantes del 14º plan quinquenal entre el 21 y el 25, que efectivamente nos afecta también cuando estamos abordando proyectos de empresas privadas queriendo acceder a ese mercado chino, ¿no? También la nueva estrategia de desarrollo y de modernización industrial, la circulación dual, que han comentado mis compañeros. Y hasta aquí mi presentación. Quedo a la espera si tenéis alguna pregunta, o incluso ahora en el foro, al final del resto de intervenciones, o incluso por correo electrónico, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias.